Buenas tardes nuevamente a todos. ¿Cómo están? Profe, qué pena, se le escucha lejísimos. Ay, sí. ¿Ahí mejor? Sí, ahí mejoró. Sí, profe. Bueno, buenas tardes a todos, chicos, nuevamente. Esperamos que se encuentren muy bien. Pues según los escucho, entonces llegamos hasta estómago, ¿verdad? O sea que seguiría continuar con intestino delgado, grueso, como para comprender todo ese canal alimentario, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces vamos a estar aquí los dos profes, entonces por favor pregunten. Igual ustedes, los que ya tienen alguna experiencia de trabajo en áreas de salud, también nos cuentan pues como sus experiencias y ahí entre todos vamos enriqueciendo la clase. Entonces, pues mantenemos el micrófono apagado por interferencia, pero apenas querramos aportar algo, lo encendemos y no hay problema. ¿Listo? Entonces vamos involucrando como todo lo que vamos hablando. Voy a iniciar por esta imagen, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bueno, voy a iniciar por esta imagen porque esta como que nos ayuda como a comprender un poco la generalidad de este canal alimentario. Digamos que este corte es interesante que quede al final porque empezamos a unir cosas que conocemos de cabeza, de cuello, de miembros y nos permite como integrar ese cuerpo humano porque no es aislado. Nosotros estudiamos cabeza, cuello, miembros pues como pedagógicamente para ir por segmentos, pero finalmente yo debo entender que todo se relaciona, que todo es interdependiente, que no hay forma de que un sistema funcione sin que otro esté ayudándole. Eso es muy importante como empezar a tener ese conocimiento como general de todo. Entonces, digamos que de abdomen es importante comprender el canal alimentario, pero el canal alimentario pues obviamente inicia en la cavidad oral y finalizaría en el ano. Entonces, ese canal alimentario es el mismo. Si pudiéramos como pasar alrededor de él, simplemente vemos que ese canal va ampliándose y voy cambiando de nombre, luego ese canal vuelve a estrecharse y vuelve y cambia de nombre. Y según su función, pues así mismo vamos pasando por cada uno de ellos. Entonces, nosotros ya sabemos pues que básicamente la cavidad oral es para ingerir esos alimentos, ya pues lo hemos tratado como desde cabeza, como en cavidad oral, pues todos sabemos que vamos a masticar ese alimento, vamos a humedecerlo con la saliva y luego lo vamos a transportar por la orofaringe, laringofaringe y esófago. Digamos que tanto la faringe como el esófago van a tener la función de transportar ese alimento, de llevarlo hacia el estómago. Luego ese esófago se amplía, miren que si yo observo es el mismo canal, simplemente se amplía y ya lo llamamos estómago, ¿verdad? Como pues con las partes que estudiaron en la clase pasada. Ese estómago pues ya tiene funciones que ya van a ser más no de ingestión, sino de digestión, ¿cierto? De digestión, o sea, vamos a comenzar a degradar esos alimentos con todos los jugos gástricos que hay en las paredes de ese abdomen, pues vamos a empezar a degradar todas esas sustancias que comamos en ese bolo alimenticio. Entonces, digamos que el estómago funciona como un laboratorio químico bien interesante que va a empezar a degradar todas esas sustancias que consumimos. De ese estómago vamos a pasar al intestino delgado. Ese intestino delgado entonces tiene tres partes. Una primera porción llamada duodeno, que vamos a ver. Una segunda parte llamada yeyuno y una tercera parte llamada íleon. En esta imagen pues alcanzo a ver una primera parte del duodeno. No me dibujaron el yeyuno, me lo cortaron y alcanzo a ver una pequeña parte del íleon, que es como la tercera parte de ese intestino delgado. Ese intestino delgado, el duodeno, que es su primera parte, vamos a ver que tiene mucho que ver también con esa digestión, ¿cierto? Tiene que ver también con esa digestión. Apaguemos los micrófonos, por favor. Apaguemos eso, gracias. El yeyuno y el íleon ya van a tener una función más de absorción, o sea que digamos que en estómago y duodeno digerimos esos alimentos y ya a nivel de yeyuno y íleon empezamos a absorber.
¿Dónde vamos a absorber? Miren que si observamos esta imagen, absorbemos por vía venosa. Observen que todas las venas que van originándose en esas estructuras del intestino se van reuniendo. Entonces se van a absorber todos esos nutrientes por vía venosa. Las venas van a absorber todos esos nutrientes que consumimos vía oral. Y luego, lo que ya vamos a excretar, porque pues decidimos que no nos sirve, ya consumimos todo lo que necesitábamos, pues lo vamos a excretar. O sea que este sistema tiene la función de ingestión, como su nombre lo dice, cavidad oral, faringe, esófago, digestión, estómago, intestino delgado, específicamente duodeno, absorción, yeyuno, ileón y excreción, intestino grueso. Entonces miren que es clarísimo cómo cada uno de estas estructuras y órganos van haciendo su función de forma muy organizada. Entonces ya lo que no decidimos tomar, pues vamos a ir por ese intestino grueso, que también vemos que es bastante grande y también lo dividen por regiones para poderlo como comprender. Una primera parte que vamos a ver que es el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto, canal anal y finalmente el ano. Y por el ano pues ya va a salir lo que vamos a excretar. Entonces ya lo vamos a ver un poquito mejor cada uno de ellos. Pero esta imagen me interesa porque aquí yo quiero que ustedes observen que vamos viendo como todas las venas pequeñitas que van saliendo alrededor de este canal alimentario se van reuniendo. Miren que si yo observo todas estas venas pequeñas se van reuniendo y van formando unas venas un poco más grandes. Y esas venas más grandes se van reuniendo y van formando otra vena más grande. Recuerde que con las venas vamos en el sentido hacia el corazón. Y vamos observando cómo empieza a reunirse con venas que vienen del vaso, venas que vienen del páncreas, de todo ese canal alimentario, ya sea yeyuno, ileón, duodeno, estómago, colon, etcétera. Y vamos uniendo vamos formando esta gran vena. Esta gran vena es una vena muy importante, es la famosa vena porta. Otros libros le dicen vena porta hepática. Es correcto cualquiera de los dos nombres, ¿cierto? Esa vena porta hepática es muy importante porque finalmente es la que va a recoger toda la sangre de todo este canal alimentario infradiafragmático y quiere decir que esta sangre viene llena de nutrientes, llena de vitaminas, de nutrientes, de todo lo que consumamos vía oral, va a venir esta sangre llena de nutrientes y como podemos observar, esta vena porta con P, ¿verdad? No la puedo confundir con la arteria aorta, aunque el nombre se parezca. Son estructuras muy diferentes. Vena porta, y siempre lo vamos a decir completo, no me digan la porta, no, vena porta o vena porta hepática. Esa vena porta hepática, vemos que recoge entonces toda esta sangre de este canal alimentario y finalmente, si vemos el dibujo, pues esa sangre se la va a entregar a un órgano muy importante que es el hígado. Entonces vemos cómo la vena porta hepática le entrega esa sangre con nutrientes al hígado y el hígado se encarga de metabolizar esas sustancias que consumimos, ¿sí? O sea que el hígado es como un control de calidad en toda esta empresa. Cada que consumimos algo, el hígado revisa qué es lo que consumimos y luego de que metaboliza esas sustancias, se las pasa a esta gran vena que está pasando por detrás de él, que es la vena cava inferior. Y yo ya sé que la vena cava inferior, pues le va a pasar su sangre al atrio derecho del corazón. Quiere decir, chicos, que cuando la vena cava inferior le entrega la sangre al atrio derecho del corazón, esa sangre ya viene con los nutrientes que recogió de todo este canal alimentario. Entonces, mire que el hígado intenta metabolizar todas esas sustancias, es como un control de calidad, por eso escuchamos que si alguien consume mucho licor, ¿qué le pasa? Si consume frecuentemente, ¿qué escuchamos? Que le da cirrosis hepática. Que se le va a dañar su hígado, que le va a dar una cirrosis, que esas células, esos hepatocitos, esas células del hígado se van a dañar porque si yo consumo licor, pues digamos alguna vez, pues bueno, pero si yo lo hago jueves, viernes, sábado, domingo y de forma pues como continuada, como muchas personas, pues va a hacer que todo ese licor vaya hacia la vena porta, hacia el hígado y ese hígado se va a fatigar de tanto pues trabajar, o sea, lo ponemos en sobreesfuerzo porque él todo el tiempo va a estar metabolizando pues sustancias nocivas, ¿vale?
Entonces nos va quedando como claro cómo esa vena porta, va a llevar todos esos nutrientes a ese hígado y luego el hígado se los va a pasar a vena cava inferior al atrio derecho, el atrio derecho al ventrículo derecho, Profe, ¿sí? también cabe aclarar que esa nefrotoxicidad y, y que realice daño hepático no solamente es por el alcohol que ingerimos, ¿no? También hay medicamentos que ocasionan eso. Perfecto, muchas gracias, sí. Claro, porque entonces aquí nos queda claro que todo lo que consumamos va a pasar por porta y va a ir al hígado. Entonces, un medicamento vía oral, cualquiera que consumamos, cualquier medicamento va a tomar esa vía. Voy a pasar a estómago, se va a absorber por venas, va a ir a vena porta del hígado y el hígado se va a fatigar muy bien de estar, pues, digamos, metabolizando sustancias nocivas, la alimentación, ajá, todo lo que consumamos de medicamentos, licor, etcétera. Muy bien. Entonces, cuando a nosotros nos duele algo, la cabeza o cualquier cosa que nos duele, nos tomamos un medicamento vía oral, generalmente pues acetaminofén o algo de esto. Generalmente esta es la vía que toma ese medicamento. Vamos a ir hacia estómago, se absorbe vía venosa, va a ir a vena porta, va a ir a hígado, va a ir a cava inferior, atrio derecho, ventrículo derecho, tronco pulmonar, pulmones, venas pulmonares, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, arteria aorta, y la arteria aorta se lo lleva a todo el cuerpo. O sea que es una vía como bastante larga. Por eso cuando apaguemos los micrófonos, por favor, para que no haga como interferencia. Apaga los micrófonos. Los Pues muchachos los apaguen el micrófonos. micrófono. Gracias. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a una clínica y tenemos un dolor pues muy fuerte, pues no, generalmente no nos dan un medicamento vía oral, sino que lo más frecuente es que nos apliquen el medicamento directamente vía intravenosa, generalmente en alguna vena superficial del miembro superior, o- y lo que estamos buscando es que el medicamento se vaya vía venosa y llegue directamente a cava, en este caso si me lo aplican en miembro superior, pues va a llegar a cava superior de una y no va a pasar por esta vía larga que tiene que tomar vena porta, hígado y luego sí llegar a vena cava, sino que si yo aplico el medicamento intravenoso, llega mucho más rápido al corazón y pues tiene un efecto mucho más rápido, ¿sí? O si nos aplican una inyección intramuscular, también se absorbe vía venosa, si nos aplican subdérmico también, todo se va absorbiendo vía venosa y finalmente va a ir a dar a venas cavas, ya sea cava superior o cava inferior, va al corazón, va a los pulmones, vuelve al corazón y se reparte ahora sí al resto del cuerpo. Entonces, ¿qué me debe quedar? Como claro que finalmente todo se relaciona, que si yo tomo un medicamento, va a tomar esta vía circulatoria y como la circulación, su nombre lo dice, va por todas partes, circula, pues no hay forma de decir que pase por aquí y no pase por allá, sino que siempre va a dar la vuelta. ¿Sí? ¿Queremos opinar, chicos? Aprendemos el micrófono y hablamos. Pues le decimos que lo mantengamos apagado, es como para que no haga mucha interferencia, pero apenas queramos hablar, lo prendemos, ¿vale? Bueno. mm, Entonces, ustedes llegaron hasta estómago, según escuché, entonces ahí ya vamos a ir al duodeno, al intestino delgado. El intestino delgado entonces va a tener tres partes, es bastante grande, miren que son más o menos 7 metros, 6 metros, o sea que tienen que imaginarse dentro de su cavidad abdominal todo ese intestino delgado replegado, imagínense que es bastante largo y va a estar allí más o menos en la región como del mesogastrio ubicado, ¿verdad? Va a estar más o menos como en la región umbilical. Entonces hay tres partes que podemos reconocer, que la llamaron duodeno, yeyuno e íleon. Mire que este nombre íleon no lo pueden confundir con el hueso ilion. ¿Se acuerdan que el hueso ilion era el huesito de miembro inferior? Aquí lo llamamos íleon, cambia una letra. Entonces, ¿desde dónde a dónde hablo de intestino delgado? Desde el píloro, porque sabemos que el estómago finaliza en el píloro, entonces donde finaliza el estómago, pues inmediatamente inicia el intestino delgado. ¿Hasta dónde hablo de intestino delgado? Hasta una comunicación entre el íleon y el ciego, por eso lo llaman valva ileocecal, que es donde se comunica el íleon, que es la última porción del intestino delgado, y el ciego, que es la primera porción del
intestino grueso, que ya lo vamos a ver en otra imagen mucho mejor. ¿Listo? Entonces, el duodeno lo estamos observando aquí. Miren que en esta imagen nos cortaron el estómago, que es un corte coronal vista anterior. Miren, aquí corto el estómago. Y lo que me quieren mostrar entonces es el duodeno. Me cortaron el estómago para que yo pueda observar mucho mejor ese duodeno. El duodeno entonces va a ir desde el píloro, que fue donde finalizó ese estómago. Él tiene una parte superior, una parte descendente, una parte transversa, una parte ascendente. Y yo voy a hablar de duodeno hasta esta flexura. ¿Flexura qué es? Donde se dobla. Miren aquí, él se dobla un poquito, eso lo llaman una flexura. Y le llaman a la flexura duodeno yeyunal. ¿Por qué ese nombre, chicos? ¿Por qué duodeno yeyunal? Porque es donde finaliza el duodeno y inicia el yeyunal. Y desde esa parte podemos diferenciar la vía digestiva alta o superior y la vía digestiva baja o inferior. Perfecto. Entonces, siempre ustedes traten de, cuando leen, leer como despacio y en anatomía siempre les van a juntar palabras. Entonces, duodeno, yeyunal, entre el duodeno y el yeyunal. Muy bien. Por ahí hay unos epónimos que le llaman flexura de Treis, bueno, y otras cosas que ustedes pueden empezar a encontrarse. El duodeno entonces es muy importante para la digestión también. Vamos a ver que allí llega la bilis que produce el hígado, que va a ayudar en ese proceso de digestión. Llega también el jugo pancreático que lo produce el páncreas y va a favorecer también la digestión. O sea que ese duodeno también es muy fundamental en la digestión, igual que el estómago. El estómago tenía sus ácidos de sus paredes, de sus glándulas específicas, ¿cierto? Sus ácidos gástricos. Pues aquí vamos a llegar también al duodeno con bilis, que viene del hígado, y con jugo pancreático, que viene del páncreas. Entonces va a favorecer también esa digestión. Muy bien. Este duodeno está íntimamente relacionado con este órgano. ¿Qué órgano vemos aquí? El páncreas. El páncreas, específicamente con la cabeza del páncreas. Entonces están íntimamente relacionados. La literatura dice como el amor entre el páncreas y el duodeno. ¿Sí? Están íntimamente relacionados. Dice como un rin y una llanta, ¿sí? Quiere decir que están muy, muy juntos. Casi que cuando hay problemas en la cabeza del páncreas, pues obviamente el duodeno también va a tener alteraciones o viceversa. Están absolutamente pues relacionados, ¿sí? Ahí los podemos observar muy bien. Miren este corte. ¿Qué corte sería del duodeno? Sagital. Estoy de ladito, Es coronal, ¿no? estoy de frente, es coronal, vista anterior. O sea, es este mismo. Profe, se le escucha re suavecito. ¿Sí? ¿Será que el volumen está muy bajito? Esperen a ver. Lo voy a subir todo. ¿Ahí? Sí, profe. ¿Sí? Mejor. Bueno, este corte miren que es este mismo, simplemente lo que hemos hecho es hacer un corte coronal, o sea que quité la pared anterior y estoy observando la pared posterior de este mismo duodeno, ¿sí? Pero sigo viéndolo en este misma vista anterior, ¿sí? ¿Es claro? Es la misma. Aquí entonces vemos el píloro donde finalizó el estómago. Este sería mi duodeno hasta la flexura duodeno-yeyunal. Y vamos observando cómo a nivel de esta pared posterior del duodeno vamos a observar dos orificios donde va a caer bilis y jugo pancreático, que observen, aquí vemos unos conductos. Este es mi páncreas y este páncreas produce jugo pancreático. Es una glándula exocrina y también una glándula endocrina. Al ser una glándula exocrina, pues libera jugo pancreático y lo va a liberar por estos conductos. Observen. Entonces, a esos conductos los llamaron conductos pancreáticos. Como uno es más grande, entonces conducto pancreático principal, porque miren que es un poco más grande, y a este que es más pequeño lo llamaron conducto pancreático accesorio, ¿sí? Digamos que le ayuda a este principal. ¿Qué puedo yo observar? Este conducto pancreático accesorio, que es muy pequeño, llega directamente al duodeno por una papila que la llamaron la papila duodenal menor, ¿sí? Menor porque es más pequeñita.
Y acá donde llega el conducto pancreático principal, pues lo llamaron papila duodenal mayor. Observenla aquí, a ver si alcanza a ver un poquito esta papila duodenal mayor aquí. Si yo soy observador, podemos ver que aquí veo otro conducto, que lo pintaron en verde. ¿Qué conducto es este? ¿Cuál, ¿El profe? colédoco? El conducto colédoco, que es un conducto por donde va a pasar la bilis que se produce en el hígado. Conducto colédoco se llama así, muy bien. Y yo veo que el conducto colédoco se une ¿a quién? El El pancreático. pancreático. ¿Cuál pancreático? Menor. A la Señor. papila menor. Menor. Al pancreático Mayor. que principal y que se unen y van a ir a la papila duodenal mayor. Quiere decir que en la papila duodenal mayor, ¿qué se secreta? ¿Qué cae por aquí, por esta papila? Cae bilis, que viene por el colédoco, pero también se secreta jugo pancreático que viene por este conducto pancreático principal. ¿Sí? Va quedando como clara esa información. O sea que el duodeno es muy importante para la digestión porque aquí también va a llegar bilis y va a llegar jugo pancreático para favorecer ese proceso de digestión. Entonces es bastante importante ese duodeno para esos procesos. Luego del duodeno, de la flexura duodeno-yeyunal, entonces ya va a venir el yeyuno y luego se va a continuar con el ileo. Ya lo llamamos como asas intestinales. Asas quiere decir como esos repliegues que hacen ese intestino delgado, ¿cierto? Que lo puedo observar. Asas intestinales. Podemos observar sus asas intestinales. Y podemos observar aquí la arteria que va a estar encargada de Perdón, irrigar. profe, una Sí, pregunta, no escuché la parte de las asas intestinales. ¿Qué son las asas? estas vuelticas, todas estas vuelticas que hace el intestino las vamos a llamar asas intestinales, ¿sí? Como estos giritos que va haciendo, asas intestinales, asas. Y aquí vamos a observar la principal arteria que se encarga de irrigar toda esta región. ¿Cómo se llama esta arteria? La porta, ¿no? ¿Existe arteria porta? No. Lo confundí con la vena. Ah, ok, no existe arteria porta, muy bien. La mesentérica. Muy bien, arteria mesentérica superior. Entonces, si observamos la arteria mesentérica superior, es bastante grande y miren que ella se encarga de dar ramas y se llama igual, ramas eh, yeyunales, las que van a irrigar el yeyuno, y ramas ileales, las que van a irrigar el ileo. No tiene pues así como nombres muy extraños, no. Pero la mesentérica superior, miren que es una arteria muy importante porque observen cómo se encarga de irrigar todo ese intestino delgado. Miren que todas las arterias van a ser ramas de ella. Por ende, si algo le pasa a esta arteria mesentérica superior, pues imagínense que se va a perder la circulación de toda esta estructura. Miren cómo todas estas ramas están saliendo de ellas. Entonces es muy importante. Y vamos a ver que no solamente intestino delgado, miren que ella también empieza a regalarle irrigación aparte de intestino grueso, como vamos a ver. Muy bien. Entonces, más o menos unas 5 horas de recorrido en ese intestino delgado, pues son 7 metros que yo tengo que ir dando la vuelta por aquí. Y dependiendo obviamente del alimento, habrán alimentos pues que se puedan absorber mucho más rápido, otros alimentos pues que van a tener un recorrido mucho más lento, dependiendo de pues de cada cuerpo y de la irrigación y de toda como esta función que tenga cada organismo. Bueno, al meterme para acá, muy común que hayan personas que hagan divertículos. Divertículos, miren que es como que las paredes de este intestino delgado hagan de cuenta cuando un neumático le sale un huevito o cuando la pelota de baloncesto le sale como un huevito, ¿verdad? Literalmente, como puntos débiles de la pared de ese intestino que van haciendo como estas prominencias que se llaman divertículos. Y es muy frecuente esos divertículos. ¿Cuál es el peligro? Que estos divertículos se rompan. Y si se rompe, pues imagínense, voy a ser propenso como a una peritonitis que me pudiera pasar. Ah, pero eso no es lo mismo que hernia, no. Qué pena, pregunta. Hernia, ¿La hernia no es muscular?
sea, Las hernias son como cuando, chicos, la hernia, muy bien, la hernia es cuando una estructura que debe estar en un lugar se pasa a otro. Por ejemplo, lo que hablaban con el profe de la hernia hiatal, que el estómago debe estar en la cavidad abdominal y se pasa a la cavidad torácica, ¿cierto? Él no tiene nada que hacer en la cavidad torácica, él debe estar acá en la cavidad abdominal, pero una hernia quiere decir cuando un órgano se va para otro lugar que no le corresponde. Entonces todos hemos visto hernias umbilicales, ¿verdad? Que se ve como prominente el ombligo, porque el intestino delgado está queriendo salirse por allí. Obviamente, pues la piel, la pared abdominal, pues no va a dejar que se salga, pero sí se va a ver la prominencia allí. O hay hernias inguinales, o a veces el intestino delgado se mete literalmente al escroto, y entonces me da una hernia inguinal e indirecta, la llaman así, o me da como como un bulto como alrededor de la región inguinal, y hablan de una hernia inguinal, generalmente es intestino delgado, que se ha ido como para una región que no le corresponde. Ya este es como la pared muscular que empieza como a perder como las paredes musculares empiezan a perderse y literalmente como un huevito, como un neumático cuando en unas zonas se debilita y vemos que sale como una estructura con una pared mucho más delgadita. Literalmente eso es lo que pasa. Bien, entonces ya veníamos por acá, ¿verdad? Intestino delgado, ya se hizo la absorción de nutrientes. ¿Por dónde se va a hacer? Pues se va a hacer por una vena que se llama igual que la arteria. Entonces, si está la arteria mesentérica superior, pues la vena, ¿cómo se va a llamar? Obviamente. ¿Cómo se va a llamar esa vena? Pues, profe, si usted dijo que llama igual, pues la vena mesentérica superior. Superior, perfecto, muy bien. Entonces la vena mesentérica superior va recogiendo toda la sangre con nutrientes de todo este intestino y va a ir a pasárselo a vena porta como vimos ahora. O sea que ya conocemos la arteria mesentérica superior y aquí no me la dibujaron, pero me imagino, bueno, por aquí se ve una partecita de ella, me imagino a la vena mesentérica superior justo al lado de ella. Recuerden que siempre que yo tengo una arteria, al lado va a estar su vena siempre acompañándose. Y la mayoría de perdón, veces, profe, qué sí, pena. La vena mesentérica, ¿desde dónde es que empieza a recoger nutrientes? de todo este intestino, o sea, haz de cuenta que aquí, dibújala en tu mente, mira que aquí está cortada, dibújala aquí en tu mente, y va a estar recogiendo venitas que vienen venas rectales, venas yeyunales, venas ileales, y van a ir reuniéndose para formar la vena mesentérica superior, que va a ir hacia vena porta, como vimos ahora, ¿sí? O sea que esa mesentérica superior finalmente es la que está recogiendo toda esa sangre con nutrientes de todo este intestino delgado. Esta arteria está nutriendo las estructuras musculares, está llevándole oxígeno a los tejidos, pero la vena sí le está recogiendo toda la sangre con nutrientes para llevársela a la vena porta como vimos ahora, ¿vale? O sea, es como dos funciones ahí diferentes. Bueno, cuando ya absorbemos nutrientes, pues ya lo que vamos a excretar, pues va a pasar al intestino grueso. El intestino grueso, miren que es mucho más cortico, más o menos 1,5 metros, forma un marco cólico, miren que si lo pudiéramos observar, pues vemos que le hace como un cuadrito, un marco. En el cadáver uno le toca organizarlo, esto siempre va a estar desorganizado, entonces uno lo que hace es como ubicarlo como un marco cólico, hacer un marquito con él. Entonces tiene varias partes que lo conforman. Una primera porción que la llamaron el ciego. Y lo llamaron así porque el ciego es como miren que no se comunica con nadie hacia abajo, sino que se comunica hacia arriba, o sea, no tiene comunicación como hacia esta parte inferior, lo llamaron el ciego. Y el ciego va a prolongarse esta estructura que le llaman el apéndice vermiforme, que es súper conocida, ¿verdad? El apéndice es muy conocida porque en muchas personas se suele infectar y pues hay que retirarla quirúrgicamente para evitar que vaya a romperse y Entonces, pueda una causar una peritonitis. peritonitis. Perfecto, muy bien. Entonces, esa apéndice es muy conocida porque es muy frecuente que se nos inflame y que haya que hacer cirugía pues de urgencia con estos pacientes. Entonces vamos a identificar primero el ciego con su apéndice vermiforme. Miren que es como una colita que se observa allí, ese apéndice vermiforme.
y luego del ciego voy a ascender y ya lo llaman colon. Pero ese colon como tiene diferentes porciones, entonces yo no debo decir colon y ya, sino que debo aclarar a qué parte del colon me estoy refiriendo. Entonces, primero ese colon asciende, va hacia arriba, y miren que la materia fecal llega por el ilion y empieza a formarse y va a ir hacia arriba primero, entonces sube, le llaman colon ascendente. Luego se va horizontal, entonces lo llaman colon transverso, súper fácil. Luego va hacia abajo, entonces lo llaman colon descendente. Luego hace como un zigzag y lo llaman colon sigmoideo. Luego se mete a la pelvis, lo llaman recto, canal anal y ano, que ya es la salida pues hacia el exterior. Entonces pregunta, ¿dónde vamos a encontrar el ciego y el apéndice vermiforme? ¿En qué región anatómica? Por La la fosa fosa ilíaca ilíaca derecha. derecha. Perfecto, en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando ese apéndice molesta, se infecta, se inflama, pues puede ser que haya un dolor en la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, estos dolores en los órganos abdominales son muy inespecíficos. No es como cuando nos golpeamos el codo y me duele el codo y el problema está en el codo. Me golpeo en la rodilla y me duele la rodilla y el problema está en la rodilla. Es muy claro, pero los problemas en la pared abdominal, como estos órganos están inervados, pero de forma muy inespecífica, no es tan claro. Por ejemplo, ¿alguien aquí le ha dado apendicitis? Puede iniciar como en epigastrio el dolor, que usted cree que es como una gastritis y no. Y Perfecto, ya pasando como el tiempo, o sí, las horas, va como descendiendo el dolor. Y hay gente que le perfecto, duele, por ejemplo, en la fosa ilíaca izquierda. perfecto. Entonces es súper variado. Entonces hay personas que le da apendicitis y el dolor es en el epigastrio, a otro le duele el miembro inferior derecho, a otro, o sea, no necesariamente en esa fosa ilíaca derecha. Sin embargo, pues luego que ya consulta y el médico pues hace su palpación específica en esa fosa ilíaca, pues nota que allí hay bastante dolor cuando hace la palpación en esa región. Entonces hay que ser como muy prudentes con cualquier dolor de la cavidad abdominal porque son muy inespecíficos. O sea, un dolor en el epigastrio, pues me puede engañar. Yo puedo decir, ah, no, es una gastritis y no pasa nada y resulta que al segundo día, tercer día, pues ya tal vez sea muy tarde para consultar porque ese apéndice ya se ha explotado y ya el paciente está descomplicado y ya me va a pasar eso a una peritonitis. O pacientes que les duele el abdomen, chicos, van a la droguería y les mandan purgantes. Entonces, el paciente se purga, pasa un día, 2 días y al tercer día que ya los síntomas empiezan a empeorar y consulta, tal vez pues ya sea bastante tarde. Entonces, hay que ser como muy prudentes con los dolores abdominales porque son muy inespecíficos. Profe, del intestino grueso también cabe resaltar que también se presentan dos flexuras que se llaman flexuras cólicas derecha e izquierda. Perfecto. Entonces, allí donde ese intestino grueso flexura como su nombre lo dice, así como la flexura duodeno-yeyunal, quiere decir donde cambia de dirección ese intestino, observamos, entonces le llaman flexura cólica derecha, otros libros le dicen flexura cólica hepática. ¿Por qué hepática? Pues porque está alrededor del hígado, cerquita al hígado. Y flexura cólica izquierda, otros libros le llaman como flexura cólica lienal. Lienal, todo lo que yo escuché de lienal hace referencia al vaso, ¿sí? Al vaso que está ubicadito en ese hipocondrio izquierdo, ¿sí? Entonces lo podemos encontrar de las dos maneras. Muy bien. Pregunta, ¿dónde estaría el colon descendente? ¿En qué región? En el flanco hacia izquierdo. En la región lateral izquierda o en el flanco izquierdo. Muy bien, entonces tal vez cuando palpamos en esa región y hay dolor y hay molestia, entonces puede que digan, ah, tienes inflamado el colon. Entonces, ok, cuando hago la palpación en ese flanco izquierdo, el paciente me refiere dolor cuando hago esa palpación, entonces de pronto digo, ok, tiene inflamado ese colon específicamente descendente o ascendente, como que nos vamos guiando de acuerdo a lo que vamos palpando en toda esa región abdominal. Ya en el intestino grueso, miren que él también tiene como unas
formas, no tanto, no son unas flexuras tan marcadas como el intestino delgado que lo llamábamos asas, sino que empieza sus paredes musculares a tener esta forma, entonces lo llaman austras, que son como unas dilataciones de las paredes musculares de ese intestino grueso. Entonces, a nivel del intestino grueso, yo hablo es de austras, con H, austras, son estas bolitas o estas dilataciones que tiene el intestino grueso, que a veces le dan forma a ese bolo fecal, ¿verdad? Le van dando como esta formita de estas austras. Y en el intestino delgado decíamos era asas intestinales, aquí digo es austras. Este intestino grueso, miren aquí que estamos observando el colon, miren el colon, donde inicia el colon, y este sería el ciego, y acá observo el apéndice vermiforme, miren el apéndice que es como una prolongación, y veo el ciego, y por aquí puedo observar esto que sería, esto aquí, sería El ilio. el ilion, ¿cierto? La última parte del ilion ya llegando al ciego, y entonces aquí puedo observar la válvula ileocecal. Ilio de ilion y cecal de ciego. Miren aquí la válvula iliocecal. De la válvula iliocecal hacia abajo hablo del ciego y de la válvula iliocecal, de ahí ya continúa el colon ascendente. O sea que de aquí va pasando ya lo que vamos a excretar del ilion, pasa por la válvula iliocecal, cae al ciego y de aquí ya empiezan las contracciones de estas paredes musculares a llevar ese bolo fecal hacia el colon ascendente y va a ir a dar todo el recorrido hasta que pueda salir por el ano. ¿Sí? Ahí digamos que lo puedo observar un poco mejor. Entonces, la apendicitis muy frecuente, no hay como un consenso de cuál es la causa. Hay personas que les da muy jóvenes, hay niños que les da apendicitis, hay personas que ya mayores en la adulta. Bueno, es como muy inespecífico, pero si es una urgencia, hay que rápidamente extraerla para prevenir que ella pues se vaya a explotar y vaya a causar ya es una infección generalizada, una peritonitis. Entonces, es una urgencia pues quirúrgica que hay que hacerla rápidamente. Entonces veníamos colon descendente, colon sigmoideo. Miren que el colon sigmoideo ya ingresa hacia la pelvis para continuarse con el recto canal analiano, ¿cierto? El sigmoideo ya se va a continuar. Y luego ya entonces yo voy a hablar de recto canal analiano. Miren que si observo el recto, aquí esta es una hemipelvis femenina, acá una hemipelvis masculina, estoy en un corte sagital, ¿cierto? Miren que estoy sagital. Puedo observar que el recto no es recto, ¿cierto? Miren que el recto no es para nada recto. El recto tiene la misma forma del sacro. Miren que yo tengo el sacro que es cóncavo desde adelante y esa misma forma es la que toma el recto. El recto está bien pegadito a ese sacro y a coxis y asume esa misma posición anatómica, ¿sí? Es como cóncavo desde adelante y luego hace esta curvatura perineal para comunicarse con el canal anal y finalmente el ano. Entonces, es ideal que haga estas curvas para poder que ayude en la continencia fecal. Si yo todavía tengo deseos de ir al baño, pero todavía no es el momento, no tengo la posibilidad, no hay un baño cerca, no hay papel higiénico, no me gusta, yo solo quiero en mi casa, bueno, ahí viene todo un componente social importante. Entonces, miren que vemos como el canal anal está rodeado por músculos que vamos a ver en pelvis, que son absolutamente voluntarios. Estos músculos se llaman elevador del ano. Entonces, el elevador del ano, como su nombre lo dice, lo que hace es elevar el ano cuando yo quiero contener esa materia fecal. Digamos que lo que vamos a excretar, el bolo fecal, viene por sigmoide, colon sigmoide, desciende al recto y cuando llega a esta porción del recto más amplia que se llama la ampolla rectal, recuerden que en anatomía cada que hay algo más amplio lo llaman ampolla, lo llaman ampolla rectal. Esta ampolla rectal es supremamente inervada. Entonces nosotros decimos, uy, no, ya quiero ir al baño. Pero entonces uno dice, no, pero aquí no puedo, aquí no hay papel, aquí no me gusta, etcétera, lo que sea. Y entonces yo contraigo estos músculos voluntarios o contraigo el elevador del ano, elevo el ano y aquí también tengo los esfínter anales, hay unos más profundos y unos más superficiales. Entonces contraigo los esfínteres anales, elevo el ano y me permite la continencia fecal. Entonces miren que estos son músculos muy importantes
que son voluntarios. Y uno nunca va al gimnasio y nadie le habla de estos músculos del piso pélvico que vamos a ver, nadie. Uno va y le importa el cuádriceps, el glúteo, el recto abdominal, pero nunca le importa estos músculos del piso pélvico y son voluntarios, los puedo fortalecer contrayéndolos a voluntad. Yo puedo elevar el ano, chicos, como cuando quiero ir al baño y no es el momento, y usted dice apriete. Eso lo que hace es elevar el ano. Entonces son músculos que puedo fortalecer. ¿Cómo los fortalezco? Cuando usted haga un abdominal, contraiga también los músculos del piso pélvico. Si hace una sentadilla, también eleva el ano. Todo el tiempo estarlos involucrando dentro de las otras actividades, ¿sí? Es muy importante. Mire que nadie nos habla de eso y es fundamental porque nadie quiere tener debilidad en estos músculos. ¿Qué pasa si este músculo está débil? ¿Qué va a pasar si se debilita el elevador del ano y los esfínteres anales? ¿Qué va a pasar? Pasa DirecTV. Exacto, ¿cierto? Entonces empieza a ver en el panty allí una traza de materia fecal y luego pues pongámoslo exagerado, pasa directivo. Ya lo ponemos más exagerado. Muy bien. Entonces aquí lo podemos observar, ese recto haciendo esas flexuras, le llaman flexuras sacra a la flexura que hace alrededor del sacro y del coxis y flexura perineal cuando vuelve a hacer esta flexura alrededor del elevador del ano. Estas flexuras son ideales para ayudar a mantener la continencia fecal. Si ya yo quiero ir al baño, entonces simplemente voy al baño, me siento, relajo el elevador del ano, relajo el esfínter del ano, los esfínteres. El recto ahora sí se vuelve un poquito más recto y ahí sí puedo excretar ese bolo fecal. ¿Sí? Muy importante. Bueno, eso tenemos ahí. Ahora vamos a observar este corte, este corte coronal. Miren que estoy de frente. Esto aquí sería entonces un hueso isquion. Esto sería otro hueso isquion. Este aquí sería sigmoide, recto, canal anal y ano. Y miren al músculo elevador del ano aquí como lo veo, como una hamaca que eleva el ano. Esta imagen nos permite comprender que el canal anal está rodeado por grasa. Miren que está bien rodeadito por grasa. ¿Y por qué es ideal que el canal anal esté rodeadito por grasa? ¿Qué creen? Para que pueda dilatarse y permitir el paso de las heces fecales. Perfecto, ¿cierto? Entonces es ideal, porque imagínense allí pasando el bolo fecal, eso se tiene que ampliar, y entonces es ideal que haya tejido graso para que permita que se expanda. Miren que no lo vemos pegadito al hueso, ni a estructuras ligamentarias, sino que está alrededor de pura grasa. Y a esta fosa, como está entre el isquion y el recto, le llaman las fosas isquiorrectales. Estas fosas isquiorrectales, entonces entiendo que son estos espacios llenos de grasa que me van a permitir que se expanda ese canal anal cuando pasa el bolo fecal. Muy bien. Entonces, miren que vemos que este canal anal, observen aquí en azulito, nos quiere representar que es supremamente irrigado. Aquí hay mucha vascularización, hay bastante vascularización a nivel del canal anal y a veces en los bebecitos prefieren poner medicamentos vía rectal porque allí, como hay bastante irrigación, bastante drenaje venoso, va a permitir que el medicamento pase rápidamente a la vía venosa y logre llegar a cava para que llegue al corazón, para que lo reparta por todo el cuerpo, pues como ya hemos visto anteriormente. Entonces por ahí ustedes escucharon que se puso de moda poner en el canal anal como sustancias con licor, ¿escucharon? Sí. ¿Cierto? Entonces se emborrachaban pues por vía rectal, ¿cierto? No, Entonces ponían licor, se emborrachaban por vía rectal y digamos que cuál va a ser la diferencia, pues que no va a tener tufo y nadie va a dar cuenta, pero usted va a estar happy, happy. Estas ideas no son para que las hagan, ¿no? Es para que aprendamos de eso. Muy bien. Entonces, a veces hay muchas hemorroides, porque como hay muchas estructuras venosas alrededor, las hemorroides son varices, varices de las venas alrededor de este canal anal, así como nos dan varices en los miembros inferiores, que son muy frecuentes en las señoras mayores que trabajan mucho de pie o que permanecen mucho como en posiciones estáticas, igual puede dar varices alrededor de estas venas del canal anal y estas son las famosas hemorroides. Entonces, este canal anal, chicos, es muy importante que permanezca íntegro, que esta piel permanezca sana, ¿sí? Entonces, un paciente con estreñimiento muy frecuente o cualquier hábito que pueda hacer que se lesione esta piel, pues es peligroso, porque miren que como está rodeado de grasita,
cuando hay una infección alrededor de esta estructura, de este canal anal, pues la única forma como de poder solucionar es ingresando vía quirúrgica, porque una infección en estas fosas isquiorrectales, como están tan llenas de grasa, los medicamentos por vía circulatoria pues no logran como llegar apropiadamente, entonces toca directamente pues entrar a esa fosa isquiorrectal. Entonces miren que es muy importante que esta piel del canal anal esté sana porque estamos viendo que es muy irrigada, muy vascularizada, es muy importante. Entonces, el paciente suele no consultar porque le da pena, pues a nadie le gusta que estén pues observando sus partes íntimas. Entonces, ustedes tienen que ser absolutamente como profesionales, darle la confianza a ese paciente para que pueda contarles a ustedes pues lo que le esté pasando. ¿Sí? ¿Qué puede pasar también, chicos? Que van a encontrarse con pacientes que introducen elementos extraños en su canal anal. No sé qué han escuchado por ahí, qué han escuchado, no han podido darse cuenta. ¿Qué Todo el elementos se suelen? mundo, yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto el famoso video de Facebook. Ellos saben de qué les hablo, eso es algo traumático. Cuéntamelo porque yo no lo he visto. No, solo que como que se meten una mano, o sea, completamente una mano y hay como un prolapso intestinal. Ajá, ok. Muy bien, entonces, pero digamos que una mano por lo menos la pueden sacar, pero a veces introducen botellas, Caramba. muñecas. Pues yo tuve, pues cuando yo estuve trabajando, fue una señora que se le fue un consolador y, o sea, la señora como que al tratar de querer sacarlo, antes lo introducía más. Y a ella la tuvieron que llevar a cirugía y a hacerle apertura pues de abdomen y ya sacárselo por ahí, Sí, cirugía. exacto, bien. Entonces, claro, elementos extraños. Ahora nos comentaba también una compañera que ella en su clínica, ella es auxiliar también, una señora o un señor, no sé, un chorizo. O sea, chicos, lo que ustedes se quieran imaginar. El problema es que ese elemento extraño pues se vaya por recto, se vaya hacia sigmoide y ya va a ser muy difícil sacarlo y pues hay que ir a cirugía. Y muchas veces el paciente no cuenta porque le da pena, entonces no cuenta, entonces es bastante complejo lo que se pueda presentar a ese nivel, ¿sí? Entonces miren que es como, pues a veces puede ser falta de educación, no sé, o tener como más cuidado porque pues cualquier elemento, imagínense un pepino, un aguacate, o sea, cualquier elemento pues se puede ir muy fácil, entonces habría que como tener cuidado con este tipo de cosas. Muy bien. Eso es lo mismo que ya hemos hablado, entonces el elevador del ano, el esfínter externo del ano, que va a tener una parte como profunda y una parte más superficial y una parte más subcutánea. Quiere decir pues que está alrededor de la piel y por eso la piel de este ano es como arrugadita porque hay un músculo allí justo profundo a esa piel, entonces hace como esa formita como arrugada de ese ano. Bueno, entonces chicos, de ese canal alimentario que debe quedarme claro que yo voy desde la cavidad oral hasta el ano. Miren que no paro, es el mismo conducto, cavidad oral, orofaringe, laringofaringe, esófago, em, estómago, duodeno, yeyuno, ileón, ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, recto, canal anal y ahí ya excreto pues lo que vaya a excretar, ¿cierto? Es un canal que se continúa, que no para, que es el mismo. Y a este canal le ayudan dos glándulas muy importantes, que ya son glándulas como accesorias a ese canal. No hacen parte del canal, sino que secretan sustancias que van a ayudar en ese proceso de digestión. Entonces, la glándula más grande del cuerpo, pues todos la conocemos que es el hígado, es muy grande ese hígado. En los bebecitos es súper grande, en los recién nacidos, por eso los recién nacidos tienen un abdomen muy prominente, ¿cierto? Pensemos en un recién nacidito, ellos siempre tienen un abdomen bien prominente porque el hígado de ellos es un bastante mayor, es un poco más grande que el de nosotros, entonces se alcanza pues a ver ese abdomen muy prominente. Entonces, el hígado y el páncreas sería esa otra glándula importante que va a participar allí. Entonces, de ese hígado, pues está ubicado ¿en dónde? ¿En qué región? ¿Qué región lo vemos? ¿En qué región está, chicos, el hígado?
En el lado derecho, por la parte ¿cómo se llama el Hipocondrio lado? derecho, hipocondrio derecho. hipocondrios. Hipocondrio derecho, muy bien. Y luego se alcanza, es tan grande que no se me queda aquí, sino que también pasa por el Epigastrio. epigastrio. Epigastro. Muy bien. Y puede llegar a ser tan grande que pudiera a veces llegar un poquito hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, es bastante grande. Miren que está cubierto por el diafragma. Como sabemos que el diafragma es como una estructura en forma de cúpula, miren que lo cubre por encima, lo cubre por delante, lo cubre totalmente ese hígado. Y entonces en las radiografías de tórax siempre vamos a observar a la derecha ese hígado. Siempre se va a ver aquí, pues ya no le llaman radiolúcido cuando es negrito, radiopaco cuando es blanco. Miren que aquí blanco siempre vamos a ver al hígado al lado derecho. ¿Sí? Siempre lo vamos a ver. Entonces, el corazón le roba un poquito de espacio al pulmón izquierdo y el hígado le roba un poquito de espacio al pulmón derecho. Finalmente, como que ambos pulmones pues tienen más o menos la misma capacidad porque tienen los órganos vecinos que le van a estar como ocupando o robando un poquitico de espacio. ¿Sí? Bien. Ese hígado entonces es un órgano que mm, vamos a observar que tiene una cara diafragmática y su nombre me lo dice. ¿Por qué? Porque se relaciona con el músculo diafragma desde la parte superior y anterior y tiene una cara visceral. Como su nombre me lo dice, pues se va a relacionar con las vísceras de esta cavidad abdominal. ¿Qué vísceras le van a pasar, digamos, muy cerca? ¿A quién observamos allá atrás? Más hacia el lobo izquierdo, observamos al estómago y al esófago. Miren que alcanza entonces a dejarle una impresión a ese hígado. En la parte inferior va a estar alojada la vesícula biliar, que es un órgano entonces que no produce nada, simplemente guarda bilis. Miren que él es un almacencito que el hígado produce bilis y la vesícula biliar simplemente guarda. Es un almacencito para guardar bilis y está ubicado en la parte inferior de ese hígado. Vamos a observar aquí, miren aquí una impresión bien grande. ¿Qué órgano estará justo detrás de este lado derecho? Entiendo que aquí lo estamos viendo desde atrás y aquí lo estoy viendo desde adelante. ¿Qué órgano le dejó esta impresión que está detrás de este lado derecho? ¿Qué órgano estaría aquí? El intestino grueso. Aquí estaría el intestino grueso, aquí detrás. El riñón Ah, puede no. ser. ¿Cuál riñón? Riñón El riñón derecho. derecho. El riñón derecho, muy bien. Miren que están tan vecinos que le deja una impresión renal justo a ese hígado. Aquí lo estoy viendo desde atrás y aquí desde adelante. Entonces me imagino mi riñón allá atrás. Muy bien. Entonces cada órgano empieza a dejar su impresión alrededor de ese hígado, porque el hígado es así como cuando lo vemos en la casa, los que comen hígado, pues es blandito, es bien blandito, y los otros órganos le dejan sus impresiones alrededor de él. ¿Qué vena es esta que dijimos que pasa detrás de él y le recibe la sangre? ¿Qué vena grandota La está vena atrás? cava inferior. La vena cava inferior va a estar atrás, aquí la veo pasando detrás del hígado para recibirle la sangre por las venas hepáticas, esa sangre que vimos que trae ya nutrientes, etc. Por aquí vamos a observar la arteria hepática que va a encargarse de irrigar pues las estructuras, los hepatocitos, las células de ese hígado, le va a entregar el oxígeno y los nutrientes a esas células. Voy a ver esta gran vena, ¿cuál es la vena que le lleva la sangre al hígado con nutrientes? Aquí en azulito, ¿qué vena es? La vena portal del hígado. Vena porta hepática o vena portal del hígado, la voy a observar allí justo detrás y voy a observar los conductos que van a traer la bilis. ¿Sí? Vamos a observar todas esas estructuras. Entonces aquí vamos a ver la vesícula biliar. Ya dijimos entonces que la bilis la produce el Profe, hígado, ¿sí? ahí en esos tres forman el ilio pedículo hepático, ¿no? Eso le llaman el ilio hepático. Ilio siempre son las estructuras cuando entran a un órgano. Entonces hablamos de ilio renal, ilio pulmonar, ilio hepático. Ilio es todas esas estructuras vasculares cuando entran a un órgano. ¿Listo? Eso es lo que llamamos ilio. Muy bien. Entonces aquí vamos a observar los conductos que traen la bilis. Miren que son conductos independientes y que empiezan a juntarse y a formar unos conductos más grandes. Entonces, empecemos desde el hígado. Me imagino el hígado aquí, no me lo dibujaron, me lo imagino.
Y yo puedo observar entonces que viene un conducto del lado derecho y un conducto del lado izquierdo, y los llamamos los conductos hepáticos derecho e izquierdo. O sea que la bilis se produce y va descendiendo por el conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho. Estos dos conductos se juntan y forman un conducto más grandecito, que ya lo llamo conducto hepático común. O sea que yo debo entender que el conducto hepático común está formado por los conductos hepáticos derecho e izquierdo. ¿Sí? Entonces la bilis viene del hígado por el conducto hepático común derecho e izquierdo, llegan al conducto hepático común y va a ir hacia la vesícula a guardar la bilis. Ya cuando va hacia la vesícula, pues va a ir por este conducto que se llama el conducto cístico. Lo tengo aquí. Y va a guardar la bilis en la vesícula biliar. Cuando consumimos alimentos grasosos y necesitamos bilis, pues inmediatamente se contraen las paredes musculares de esta vesícula biliar, sale la bilis por el conducto cístico y va a descender por este conducto que se llama el conducto colédoco. Entonces pregunto, ¿quién forma el conducto colédoco? El conducto cístico y el conducto hepático común. Y voy a descender por ese conducto colédoco que pasa por detrás del duodeno. Miren que yo lo observo que pasa por detrás de ese duodeno. Y ya vimos que se unía ¿con quién? ¿Con quién se unía aquí? Papila duodenal mayor. Drena en la papila duodenal mayor. ¿Y con quién lo vemos que se une? ¿Quién era este que habíamos visto? El conducto principal pancreático, ¿o cómo es que la cosa? Pancreático principal, muy bien, lo vemos que se une y van a drenar en la papila duodenal mayor. O sea que esta papila duodenal mayor va a salir la bilis que viene del conducto colédoco que venía pues del conducto hepático común y del conducto cístico. ¿Sí? Entonces ahí lo puedo entender un poco mejor. Cuando hay cálculos en la vesícula biliar son muy frecuentes, se van produciendo en la vesícula biliar, se van volviendo un poco más grandes, son como parecieran piedras. Ese cálculo generalmente cuando se mueve hacia el conducto cístico, pues el conducto cístico es muy pequeño y lo va a obstruir. Entonces, cuando necesita salir bilis y se encuentra obstruido su conducto, el músculo liso de todas estas estructuras hace un espasmo y es un dolor insoportable, ¿cierto? Entonces, esa pacientica generalmente pues es más frecuente en mujeres, sale corriendo para la EPS con un dolor intenso. ¿En qué región? ¿Dónde va a quejar del dolor? Pues generalmente en el hipocondrio derecho, pero pues como los dolores viscerales a veces se irradian, no es tan exacto. Muy bien, entonces en el hipocondrio derecho y muchas veces se va hacia la parte dorsal, ¿cierto? Se forma como un cinturón, como el hipocondrio derecho y se mueve hacia la parte dorsal. Entonces el paciente es muy claro como ese dolor, le hacen una ecografía y en la ecografía pueden observar pues esos cálculos en la vesícula, ¿cierto? Entonces, apaguemos el micrófono un momentico. Entonces, este pacientico, pues generalmente suelen ponerle una inyección, eh, le quita el dolor y se va para la casa. Pero, pues no ha solucionado nada, ¿verdad? Entonces, generalmente al mes, a los 2 meses, en un tiempo, vuelve de nuevo, ese cálculo se mueve, obstruye, vuelve el mismo dolor y la pacientica está pues como en este ir y venir. Hasta que ya deciden pues hacer la cirugía, extraer la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿No? Pregunta. Se lo Si, compré fue ahora, yo acaso comprar eso siempre compro riquísimo. Muchachos, Pues en la tienda no había más. Apague el micrófono, por favor. apaguemos los micrófonos. Bien, entonces pregunta, si le sacan a la paciente la vesícula biliar, ¿se queda sin bilis? Si no, ¿y por qué? ¿Sí o no?
Si le extraen la vesícula biliar, ¿se queda sin bilis? Profe, te está volviendo a escuchar lejos. Ay, si le extraen la vesícula biliar a la paciente, ¿se queda sin bilis? Pues diría que sí, ¿no? O sea, no ¿Quién hay, la produce? no hay dónde almacenarla. Ok, digamos que no la voy a perder porque sigo produciendo muy bien, pero no voy a tener es como una gran cantidad en un momento determinado. Digamos que me consumí una bandeja paisa que traía huevo, chorizo, es una bomba, ¿no? Chicharrón, tajada, carne molida, etcétera. Pero no le Y meten aguacate. aguacate, entonces necesito rápidamente bilis para ayudar en la digestión, pues no voy a tener un reservorio como para tomar gran cantidad en un momento. ¿Sí? Entonces, esos pacientes pues les toca como hacer cambios en su alimentación, como tratar de evitar pues mucha grasa, tratar de hacer unos cambios importantes porque ya no voy a tener bilis, digamos, en una gran cantidad, aunque entiendo pues que sigo produciendo con mi hígado y pues sigo teniendo mis conductos hepáticos y mi conducto colédoco. ¿Sí? Mucho más grave cuando un cálculo alcanza a moverse eh, e irse por el conducto cístico, ¿va a llegar a qué conducto? Al colédoco y Al hace una colédoco. coleditiasis. Exacto, entonces se va a mover y ya viene y obstruye la papila duodenal mayor, pues ya voy a evitar la comunicación de la bilis, ya no va a poder llegar al duodeno y también el jugo pancreático. Entonces ya me empieza a involucrar muchos más órganos, esa paciente se pone amarilla y empieza la cosa como a complicarse muchísimo más. Entonces a veces es mejor como dar solución un poco más rápido y evitar que esa paciente pueda empeorar. ¿Sí? Es muy importante, muy bien. Entonces miren los cálculos, realmente pues son como piedritas que se van formando alrededor de esa vesícula biliar y pues lo único allí es extraerla junto a su conducto cístico para que esa paciente pues no tenga esos dolores tan insoportables. Ya el páncreas, pues vimos que está íntimamente relacionado con ese duodeno que tiene partes, cabeza, cuerpo y cola. Digamos que la cabeza está relacionada con el duodeno. El cuerpo estaría por detrás de qué órgano. ¿Qué órgano estaría aquí por delante que lo cortaron? El estómago. El estómago. El estómago, perfecto. Entonces, generalmente cuando hay perforaciones de la pared posterior del estómago, imagínense un cáncer, una úlcera, algo que perfore la pared posterior del estómago, esos ácidos del estómago van a caer directamente al páncreas porque su vecino es el vecino que está posterior. Entonces, generalmente, pues todo lo que pase en esta estructura es muy grave y vemos la cola del páncreas que se relaciona más con este órgano, que es el vaso, ¿cierto? Entonces vemos la cola más relacionada hacia el vaso, el cuerpo más detrás de el estómago y la cabeza relacionada íntimamente con el duodeno. Un cáncer en páncreas, miren lo complejo que es. Para poder entrar al páncreas tengo que correr estómago, está bien atrás, está cubierto por peritoneo, es un órgano bien difícil de tratar. Si todo lo que pasa alrededor de ese Profe, páncreas es grave. Dime. profe, una pregunta. Es que, o sea, generalmente cuando uno dice que hace, o sea, uno hace ejercicio y toma mucha agua, que le da vaso, cuando dicen le da vaso, ¿a qué se refiere? ¿Qué crees? Porque la gente dice me da vaso y se señala en cualquier parte. La gente se señala el hipocondrio derecho, el epigastrio, y generalmente es cuando, digamos, nunca he hecho ejercicio o salgo a trotar y empiezo a respirar más rapidito. Entonces, ¿qué órgano pudiera ser? Pensemos a todos cuando alguna vez nos ha dado vaso. Diafragma. El diafragma, perfecto. Como yo empiezo a hacer ejercicio, empiezo a respirar más rápido, mi diafragma se empieza a mover más rápido y entonces generalmente empieza a darme como espasmos en ese diafragma y me puede doler cualquier región. Si ven que uno se señala como el hipocondrio derecho, digo, ay, me dio vaso. Me señalo el epigastrio y digo, me dio vaso. Mejor dicho, le da el vaso por cualquier lado. Realmente no tiene que ver con el vaso. El vaso pues es más un órgano como que se encarga, allí llega la sangre, se encarga de cambiar estos glóbulos y estos glóbulos blancos, rojos, entonces realmente no es que tenga que ver como con el vaso. Muy bien esa pregunta. Ujú. Sí, generalmente decimos el vaso, pero nada que ver con el vaso. Muy bien. Nos señalamos como indistintamente. Entonces ahí estamos viendo en esta imagen corte coronal
plano coronal vista posterior, podemos ver mucho mejor, mire, a nuestro páncreas y por delante ese estómago que estaría pasando, relacionándose con él íntimamente. Preguntas, chicos, hasta ahí. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Vamos a hacer recorridos del alimento, recorrido del aire, recorrido de la sangre. Miren que los recorridos nos van a permitir como comprender por dónde van pasando las cosas, primero por aquí, luego por acá, luego por acá. Entonces, es importante. Voy a hablar de los riñones como para que unamos también a otros recorridos y para ya pues empatar con el tema pues ya específico de pelvis. Entonces, chicos, quiero que se ubiquen en esta imagen. En la cavidad abdominal, nosotros hablábamos de una pared anterior, una pared posterior, un techo. Yo entiendo que la cavidad abdominal, el techo es el diafragma, Profe, ¿sí? qué pena, pues no sé si a mí la única, pero no estoy viendo la imagen, veo nada más una cosa blanca. ¿No? ¿No ven la imagen? No, profe, no se ve la imagen. No, Yo pensé que era a mí nomás. ¿Sí? Sí, ahora sí, Sonia, sí se ve. profe, ahora sí. Bueno, chicos, entonces allí. Ubiquémonos en la pared abdominal. Vamos a pensar en el techo de de la cavidad abdominal, es mi diafragma, ¿verdad? Si yo pienso, piensen ustedes que están dentro de la cavidad abdominal. Si yo miro hacia arriba, mi diafragma. Si miro hacia adelante y hacia los lados, pues vamos a ver los músculos de la pared abdominal, que ya sabemos que es recto abdominal y transverso del abdomen, pues porque es el músculo más profundo, ese sería el que yo voy a encontrarme pues lateralmente. El peritoneo parietal va a pasar, voy a buscar una imagen, chicos, perdonen que me mueva aquí rápido. Esperen que es que, para que no quede más claro aquí. Vamos a observar esta imagen aquí en este corte sagital. Voy a irme con esta línea azulita. Este es mi peritoneo parietal. Miren que está pasando por debajo del diafragma, por detrás de los músculos de la pared abdominal, voy pasando el peritoneo parietal, luego pasa por encima de los órganos de la pelvis, en este caso pues femenino, está pasando por encima de vejiga, de útero, de recto, pasa por delante de las vértebras lumbares y luego va a pasar por delante de algunos órganos, observen aquí el peritoneo parietal, y hay unos órganos que van a quedar por detrás de este peritoneo parietal, por detrás. Entonces los llaman órganos retroperitoneales. ¿Sí? Retro, ¿por qué? Porque estoy atrás del peritoneo parietal. Esos órganos que están en el retroperitoneo parietal son los famosos riñones y los grandes vasos. Entonces, ahora voy a irme a esta imagen del retroperitoneo para que empecemos como a quedar más ubicados. Entonces, cuando yo escucho el retroperitoneo, su nombre me lo dice, detrás del peritoneo parietal. ¿Ok? Detrás del peritoneo parietal. Voy a irme acá. No me muevo acá tan rápido. Listo. Entonces estoy ubicado en el retroperitoneo. Me queda claro que aquí debería estar el peritoneo parietal posterior, pero no me lo dibujaron. Y veo los riñones con las glándulas suprarrenales y tengo que imaginarme el peritoneo parietal pasando por delante de ellos. Quiere decir que el músculo que está aquí más posterior, ¿qué músculo es? ¿Qué músculo estamos aquí observando? Los riñones estarían sobre qué músculo, anterior a qué músculo. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? ¿Cuál es el que está mencionando, que estás preguntando? Acá, por acá, ¿qué músculos estarían en la pared posterior del abdomen? Ese sería el psoas. El psoas mayor, ajá, y el cuadrado lumbar. Muy bien, entonces veo los órganos del retroperitoneo, podemos observar los riñones, las glándulas suprarrenales, las puedo observar. Puedo observar la gran arteria, ¿cómo se llama esta arteria? Abdominal. Arteria Aorta. Aorta abdominal.
Aorta, la llamaron abdominal porque ya pasa el hiato aórtico y se va hacia el abdomen, entonces la llaman aorta abdominal, muy bien. Siempre hacia la izquierda y siempre hacia la derecha acompañando ¿a quién? La vena cava inferior. La vena cava inferior, siempre a la derecha, acompañando a la arteria aorta, siempre a la izquierda. Muy bien, entonces ahí podemos observar los grandes vasos, la arteria aorta, cuando pasa su hiato aórtico, y podemos observar la vena cava inferior, siempre acompañando a la arteria aorta. También van a ser estructuras retroperitoneales, porque el peritoneo, dijimos que me lo voy a imaginar aquí, cubriendo por delante a estos órganos o a estas estructuras. Entonces, en el retroperitoneo vamos a encontrar las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Esos riñones, esos grandes vasos también, los conductos por donde vamos a secretar la orina, pues que vamos a ver un poquito más adelante. El riñón es muy fácil, miren que la literatura dice que se parece a un frijol, que tiene forma de haba, ¿sí? Miren que se parece como a un frijolito. Entonces ese riñón pues tiene una cara anterior porque mira hacia adelante y tiene una cara posterior que va a estar ubicada contra el psoas mayor en la parte posterior. Esa cara anterior se relaciona de... Allí la que usted me está seleccionando es una vista posterior, entonces la cara que está allí es la posterior. Aquí estoy en una vista posterior. Estoy en una vista anterior. Una vista anterior. Anterior. Sí, anterior. Mira que aquí sí estoy en una vista posterior. Mira aquí esta sería una vista posterior y esta es una vista anterior. ¿Sí? Anterior. Aquí estaría posterior. ¿Sí? ¿Te ubicaste más o menos? Este es el lado derecho de mi paciente. En la izquierda. Sí, ya me ubiqué. Bien. Entonces, los riñoncitos van a tener una cara anterior porque mira hacia adelante y una cara posterior que mira contra el psoas mayor. Recuerden que él está bien pegadito a la pared posterior del abdomen. Entonces, va a ser la relación diferente. Si yo estoy en el riñón derecho, ¿qué órgano está por delante? Que ya vimos. ¿Cuál, profe? El hígado. Si estoy en el riñón derecho, el órgano que va a estar por delante va a ser el hígado. O sea que la cara anterior del riñón derecho se va a relacionar con el hígado. Pero la cara anterior del riñón izquierdo, observen en esta imagen, puedo ver que se relaciona con más órganos. ¿Con qué órganos se relaciona? Con el vaso, con la cola del páncreas y con el estómago. Y con la y pared. parte del intestino. Con la flexura, con parte de la flexura cólica. Miren que aquí esta imagen, estoy bien en el hipocondrio izquierdo, observen. Este es el vaso, muy bien, bien hacia la izquierda. Miren acá el riñón, allá al fondo, relacionándose con la cola del páncreas. Y aquí mi estómago cortado quiere decir que la pared posterior de ese estómago también de alguna manera se alcanza a relacionar con ese riñón izquierdo. Muy bien. Bien. Estas riñones son muy fáciles, cara anterior, cara posterior. Bordes, un borde medial que es más estrecho y si tiene un borde medial, pues tiene un borde lateral, ¿cierto? No tiene como pérdida. Un borde lateral, un borde medial, una cara anterior, una cara posterior. Y tiene unas extremidades, una extremidad superior donde está la glándula suprarrenal y una extremidad inferior, ¿sí? En ese riñón vemos entrar el hilio renal. Recordamos que hilios son las estructuras vasculonerviosas cuando ingresan a un órgano. Entonces encuentro el hilio renal y puedo observar la arteria renal llegando hacia ese riñón y es rama directa de la arteria aorta, una renal izquierda y una renal derecha. Y la vena que la acompaña se llama igual. Sabemos que siempre las venas se llaman como las arterias en la mayoría de los casos. Entonces aquí puedo observar más superficial la vena renal izquierda y la vena renal derecha. ¿Ok? ¿Qué función hemos escuchado que tienen los riñones? Filtración. Filtración de esa sangre, muy bien, ¿cierto? Entonces, la sangre viene por la arteria aorta, pasa por las arterias renales y pasa al riñón y el riñón es encargado de filtrar esa sangre. Que yo consumí mucha agua en un momentico, ¿cierto? A veces me dicen, ay, que consuma agua y me dio por andar con 1.000 litros de agua y me lo tomé 1.000 litros de agua en un ratico.
pues ahí mismo quiero ir al baño, ¿cierto? Porque entonces los riñones van a pensar que hay mucho líquido y que no lo necesito, entonces lo voy a excretar. Ah, que consumí unos antibióticos, entonces, ¿cómo solemos ver la orina cuando está llena, cuando tomamos medicamentos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos esa orina? ¿Cómo, profe? ¿Cómo vemos la orina cuando tomamos medicamentos muy fuertes, cuando tomamos antibióticos? Amarilla Sí, como oscura, como y fuerte, a más veces colórica. exacto, y puede oler hasta fuerte. Entonces, cuando consumimos cualquier cosa que los riñones detecten que no lo necesitamos, lo vamos a excretar, ¿sí? Muchas veces cuando consumimos vitamina C, esas pastillitas que compran, las consumimos y se ha visto que volvemos y las orinamos, literalmente como nos las tomamos, volvemos y la orinamos. O sea que realmente más que ir a botar la plata como con estos suplementos, es más bien como consumir alimentos variados, adecuados, frescos, más bien consumo naranjas, guayabas, así como frutas más frescas y no empezar a como a tomar estos suplementos que muchas veces volvemos y los excretamos literal como no los tomamos. Bien, entonces ese riñón lo que va a hacer es censar esa sangre, va a filtrarla y lo que decida que no necesita, lo vamos a excretar como orina por este conducto que le llaman el uréter, que vamos a ver cómo se forma. Y lo que necesitamos lo vamos a devolver por vena renal de nuevo a la cava. O sea que esto es un ciclo igual. Vengo por arteria aorta, paso por arteria renal, filtro la sangre, lo que necesito lo devuelvo por vena renal y se lo paso a vena cava y vena cava inferior, ya sé que va al atrio derecho, ta, 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 hasta que da la vuelta por arteria aorta. Entiendo que es un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Entonces, este es mi riñón. Si le hacemos un corte coronal, ¿cierto? Si estoy en una vista anterior y le hago un corte coronal, puedo observar macroscópicamente. Miren que no lo vamos a ver microscópicamente porque necesitaríamos tener microscopios para observar ya microscópicamente. Ya desde la parte macro, lo más grande, pues vamos a identificar la cápsula renal, que es la parte más externa. Vamos a identificar la corteza renal, que es la parte que podemos observar aquí como de un color más claro, como la parte más superficial. Luego se conforman estas pirámides renales que la llaman así porque tiene forma triangular. Pirámide renal o también le dicen médula renal, es lo mismo, estamos hablando de la misma estructura. Estas médulas renales tienen que imaginarse que acá están las estructuras que van a permitir filtrar la sangre y lo que decidimos excretar va a pasar a estos conductos para que salga como orina. Entonces, estas pirámides renales, chicos, imagínensela como un embudo. Piensen en un embudo. Todos piensen en un embudo, un embudo. Echen agua en el embudo y la punta del embudo, el ápex del embudo, la papila renal y por ahí va a empezar a caer la orina. ¿Sí? O sea que tienen que imaginarse la pirámide renal tridimensional. No se la imaginen como algo plano allí, no, como un embudo, algo tridimensional. Y por el ápex de ese embudo que se llama la papila renal va a empezar a caer las goticas de orina, que es lo que ya vamos a excretar. Y vemos que entonces de aquí ya son conductos que van cambiando de nombre, simplemente van cambiando de nombre, pero miren que son los mismos conductos que van formando, se van volviendo más grandes, luego más estrechos, pero los mismos conductos. Entonces el primer conducto que recibe la orina desde la papila renal es el cáliz menor, lo llamaron así, a estos conductos pequeñitos que se relacionan directamente con las papilas. Si hay cáliz menor, quiere decir que hay cáliz Mayor. mayor. Entonces yo junto varios cálices menores y ya hablo de cáliz mayor. Miren que el cáliz mayor está formado por cálices menores. Luego varios cálices mayores vuelven y se juntan y veo que se vuelve aquí más amplio y lo llaman pelvis renal a esta estructura más ancha. Y luego vuelve y se estrecha y lo llaman ureter. O sea que finalmente esa orina va a caer por la papila renal, va a ir por cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, uréter, ¿sí? Y va a ir descendiendo por esos uréteres hasta llegar a la vejiga. O sea que los uréteres
son los conductos más largos que tiene esta vía pues urinaria. Entonces, por eso también hacer el recorrido de la orina les va a permitir como entender por dónde va pasando la orina. Muchas veces hemos escuchado cálculos renales, también se van formando aquí en la pelvis renal y cuando ese cálculo renal se mueve hacia el uréter que es más estrecho, lo obstaculiza y cuando la orina va a pasar, pues obviamente hace un espasmo este músculo liso de este conducto y también es un dolor insoportable, más frecuente en los chicos. Digamos que los cálculos en la vesícula biliar más frecuente en las mujeres y estos cálculos renales pues más frecuente en los hombres. Entonces miren que allí más o menos como que vamos comprendiendo todo esto que puede pasar. Miren que los uréteres ya son súper largos, están allá adosados a esa pared posterior del abdomen, van descendiendo por el psoas mayor, pasan a la pelvis, o sea, son bastante largos, 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 van pasando hacia la pelvis hasta que logran llegar a la pared posterior de la vejiga y le van entregando la orina a la vejiga. Y la vejiga es un órgano muscular hueco que simplemente va reuniendo esa orina, se va llenando, llenando de orina y cuando está bastante llena, miren que alcanza a subir como hasta la región púbica. Ustedes han visto cuando uno está muy, muy que se orina y alguien le toca como la región púbica y uno dice, uy, no me voy a orinar, ¿no? ¿Cierto? Porque ya cuando está muy llena alcanza a proyectarse un poco en esta región púbica y cuando ya está muy llena, pues yo siento los deseos de orinar. Y ya usted dice, sí puedo orinar, no voy a orinar, tengo que esperar, etcétera. Pero pues cuando ya está muy llena, yo tengo que evacuar. Siento esos deseos de evacuar esa vejiga. Igual como es muscular, entonces pues la recomendación es que yo no aguante las ganas de orinar como un hábito, porque entonces ella se va haciendo más distensible y empieza a haber como otros problemas. Entonces lo ideal es pues ir al baño cuando tenemos deseos y no empezar como a aguantar esas ganas de orinar. ¿No? Entonces, chicos, aquí en este corte, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es este corte? Transversa. Transverso, en una vista superior, ¿cierto? Estamos observando desde arriba. Ya lo vamos a vincular un poquito con pelvis, que son lo que ustedes van a continuar, la pelvis masculina y la pelvis femenina. Si vemos allí esta pelvis masculina, vemos que en esta pelvis masculina la vejiga masculina tiene más espacio y entonces es un poco más grande. Miren acá la pelvis femenina, vemos la vejiga y en el femenino vamos a tener el canal vaginal, el útero como órganos que van a estar también ocupando espacio en esta pelvis, por ende la vejiga femenina es un poco más pequeña. Entonces hemos visto que las niñas se toman una cerveza y ya con una cerveza quiero ir al baño. Y los chicos de pronto pueden tolerar 3 cervezas, 4, 5, bueno, ya depende como de varios factores, pero entiendo pues que la vejiga masculina tiene un poco más de espacio y por eso pueden alojar más orina y pues pueden soportar más, pues consumir más líquido en un determinado momento. ¿Sí? Miren aquí cómo observamos los uréteres llegando a la pared posterior de esa vejiga, entregando la orina entonces por esa pared posterior de esa vejiga, aquí igual en esta pelvis masculina. Entonces, ya me voy ubicando. Vejiga, estaría el canal vaginal y luego el recto, si es femenino. Aquí tengo vejiga y posterior el recto y vamos a ver pues que también hay otros órganos especiales de masculino que pues no los tiene femenino. Entonces ahí nos vamos ubicando en estas pelvis. Hay pacientes que pueden tener dos uréteres, miren que se llama duplicidad ureteral, puede ser que tenga dos uréteres al lado derecho o izquierdo, o tenga unos uréteres muy amplios que lo llama como megauréter, ¿sí? Nacen con unos uréteres pues muy anchos o dos uréteres, entonces pues varía con respecto a eso. Lo voy a vincular con esta como para que nos quede el recorrido de la orina pues seguido y podamos comprender desde que veníamos de allá. Entonces la orina se va produciendo, cae por la papila renal y cae ¿dónde? La vejiga. ¿Y una vez cae la vejiga? Ah, pues cae los uréteres y de los uréteres cae la pared posterior de la vejiga. Ah, entonces muy bien, hagamos todo el recorrido. Cáliz menor, luego, Cáliz mayor, cáliz mayor, luego, luego,
Cáliz menor, cáliz la mayor, pelvis renal, pelvis renal, Uretre. uréter, uréter, muy bien, uréter, y luego vejiga, y finalmente va a salir por la uretra, ¿sí? Entonces, generalmente en enfermería ponen sondas uretrales, entran por la uretra para poder llegar a vejiga y pues extraer la orina en muchos casos que se necesite. Debo diferenciar uréter de uretra, no los debo confundir, aunque tienen nombres muy similares, pues yo debo entender que el uréter era el que venía desde el riñón hacia la vejiga, pero la uretra va a venir desde la vejiga hacia el exterior, entonces pues no los debo confundir. Esta uretra femenina, miren que en este caso estoy viendo una hemipelvis femenina, entonces la reconozco porque pues no veo el pene, obviamente, porque estoy viendo aquí el útero, porque estoy viendo el canal vaginal, entonces estoy viendo una hemipelvis femenina. Y aquí voy a observar esta uretra. La uretra femenina, miren que es pequeñita, más o menos unos 4 centímetros. Sin embargo, no sé, ¿es más fácil pasar uretras masculinas o femeninas? ¿Qué es más fácil que, profe? Pasar sondas uretrales femeninas o masculinas. No es más fácil Femeninas. masculina porque tú la tienes expuesta afuera, pero más sin embargo la femenina se esconde, por así decirse, en los labios. Y muchas Muy veces bien. se confunde con el canal vaginal. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, esas personas que se hacen el cambio de sexo, en este caso, pues hombres a mujeres, ahí mi pregunta es, ¿cómo hacen pues, para acomodarle, hacerle la ¿El canal uretra? vaginal? Sí, exacto. O sea, Sí. No, pues no sabría decirte, tocaría se buscar, hace pero pues lo que, se corta la uretra y y lo que es el prepucio y todo eso se hace como una cavidad hacia adentro del cuerpo. ajá, y con el escroto tengo entendido que hacen como una especie de canal vaginal, ¿verdad? ¿Cierto? Más o menos como lo Sí, poquito que he profe. escuchado, no es que, pero profe, miren esas que, personas no tendrán, o ¿problemas? sea, como dificultad, sí, exacto, porque yo digo, bueno, pues una cosa es uno nacer con eso y otra cosa es pues que les reconstruyan eso, pues Pues que no va como a ser lo mismo. todo, claro, como todo, No pues me imagino porque, que la pues, sensibilidad, pues puede que sí, puede que no, ¿cierto? O sea, es muy variable, sin embargo, pues la sensibilidad obviamente puede verse alterada un tiempo porque es una cirugía, toda cirugía puede llegar a tener cualquier complicación, como también puede que tenga buen resultado, pues habría que leer más del tema, no sé, el compañero si conoce algún caso que nos cuente, chicos. Sin embargo, imagínense a alguien que haya nacido con pene, pero que se identifique como femenino desde que nace, pues realmente ellos emocionalmente es muy agradable el poder sentirse realmente femeninos, ¿sí? Porque pues ellos se sienten como una mujer. Entonces, de pronto la parte emocional allí afecta también bastante en en que lo, en que Porque, sea, mm, dime. profe, porque yo tengo una amiga que es pues trans, o sea, Sí. ella ya se hizo pues todo ese cambio, ¿no? Entonces, pues yo le pregunté, ¿no? Porque pues igual me dio curiosidad y yo le dije, ve, Cata, y, o sea, y al momento de ustedes tener sus relaciones, ustedes tienen esa sensibilidad, o sea, sienten, y me dijo, no, que ellos no sentían, o sea, por la parte del canal que le hacen en este estilo, pues una vagina, que ellos sienten más por la parte del ano. Entonces, me dijo que ellos pierden todo tipo de sensibilidad por la vagina, o sea, que se las hacen como por tenerla, pero que sientan, no, me dijo. Claro, porque cuando se hace cualquier Yo, a cirugía ver. se cortan terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas se cortan y pues va a depender que esas conexiones nerviosas se vuelvan a dar o puede cambiar la sensibilidad, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado cuando les han hecho alguna intervención odontológica o algo que hayan perdido la sensibilidad por un tiempo, de pronto, o en alguna cirugía? Pues los que han tenido alguna cirugía, algún tipo de cirugía, uno, por ejemplo, una extracción de un molar o algo que a veces afecta en el nervio, uno tiende a perder la sensibilidad por un tiempo bastante largo porque la recuperación de las estructuras nerviosas es súper lento. O sea que
pasa bastante tiempo en volver a recuperar y muchas veces puede que no se recupere. Bien, entonces, bueno, esto ya es de pelvis. Aquí observamos la uretra masculina un poco más larga. Miren que la femenina es más o menos 4 centímetros y la masculina es un poco más larga y tiene más componentes que pues van a revisar en pelvis. Sin embargo, pues es más fácil pasar la sonda uretral porque rápidamente tú observas el orificio externo de la uretra y sabes por dónde ingresar. En cambio, en femenino, ustedes van a ver pues que ese orificio externo de la uretra, digamos pues que está cubierto por esos labios menores, el clítoris está un poco más anterior y a veces como que suele confundirse, y el canal vaginal al estar más posterior muchas veces ingresa en la sonda por el canal vaginal erróneamente y pues no es adecuado porque vamos a pasar las bacterias del canal vaginal hacia la uretra y no es correcto. Entonces es importante que ustedes siempre estén muy ubicados, clítoris es bien anterior, el orificio externo de la uretra más posterior, el canal vaginal más posterior y el ano mucho más posterior. Digamos que como aprender a diferenciar, sean muy observadores, los que estudian enfermería, chicos, sean absolutamente observadores, porque ustedes van a hacer tomas de citología, van a pasar sondas uretrales, tienen que examinar toda esta parte pélvica. Entonces, desde ahora sean muy observadores, observense ustedes mismos o si tienen pareja, sus parejas y vayan ayudándose como a comprender un poco mejor esta anatomía, que es lo que ustedes pues van a utilizar. ¿Listo? Entonces, chicos, voy a parar allí para que ahora lo conecten con pelvis, pues me interesaba como que entendamos que esa vía urinaria arranca pues allá en ese riñón, pero que va a finalizar en este orificio externo de la uretra y que es un conducto que obviamente yo tengo que relacionar. Entonces, ¿cómo les recomiendo estudiar? Recorrido de la sangre, recorrido del alimento, recorrido del aire, recorrido de la orina. Y ahora que estudien un poco más pelvis, recorrido de los espermatozoides. Eso les permite relacionar todas estas partes anatómicas con una función y sean muy curiosos. Esta parte pélvica a ustedes les interesa mucho, les llama mucho la atención. Hay cosas que ustedes como pues adolescentes y jóvenes se pueden estar preguntando. Entonces también ahonden un poquito en esa información, sean curiosos, obsérvense porque ustedes pues van a evaluar pacientes y ustedes lo que van a evaluar es la parte externa. Entonces obsérvense para que puedan diferenciar todas esas partes. Preguntas, dudas, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas o dudas? Listo, chicos. Bueno, entonces, cuando estábamos hablando ahora con la profe, ella les decía que los riñones son órganos que se encuentran ubicados en la pared posterior de la cavidad abdominal. Esos riñones, en relación con la cavidad peritoneal, van a ser órganos retroperitoneales. Entonces los riñones van a tener o van a presentar unas caras. Entonces se las voy a mostrar. Vamos a tener una cara anterior, pongámosla de color rojo. Una cara anterior. Obviamente si hay una anterior va a haber una posterior. Va a tener un polo superior o extremidad superior, un polo inferior o extremidad inferior, un borde medial y un borde lateral. En el borde medial se va a presentar una depresión que la vemos aquí, que se llama el seno renal. Y en este caso, en el seno renal, aquí yo puedo identificar la vena renal izquierda, aquí profundo, saliendo de la arteria aorta abdominal, la arteria renal, y este conducto que sale es el el uréter, que los tres me van a formar el ilio o pedículo renal, así como les hablaba la profe en relación con el hígado. En la parte superior de ambos vamos a tener estas glándulas que aquí las puedo ubicar, que se llama la glándula suprarrenal derecha y aquí la glándula suprarrenal izquierda. ¿Listo? O sea, son glándulas que están sobre la extremidad o polo superior
de los riñones. Los riñones, su sangre va a estar drenada por las venas renales. Entonces aquí tengo la vena renal derecha, aquí tengo la vena renal izquierda y ellos no están en línea. O sea, si yo trazo una línea aquí, no están en línea porque el riñón derecho está más abajo en relación con el izquierdo y es por la presencia o la relación que tiene con el hígado. Bueno, muy bien. Entonces, si borro aquí, veamos qué más nos muestra. El riñón va a tener unas estructuras internas. La parte más interna, perdón, digámoslo, la parte más externa del riñón es esto. Y le vamos a llamar la corteza o córtex renal. Y la parte más interna, coloquémosla de otro color, aquí se va a llamar la médula renal. Sigámoslo aquí. ¿Listo? A la unión de las dos, o sea, si yo les preguntara a ustedes en un esquema, ¿cómo se llamaría a la unión, a esta unión de la médula renal y la corteza renal? A eso le llamaríamos, lo saco aquí, o para ser más específicos, a todo este espacio, a esto le decimos el parénquima renal. ¿Listo? Entonces, parénquima renal corresponde a la unión de médula y corteza renal. ¿Listo? Entonces, estas son como las estructuras que yo voy a tener aquí. En este mismo esquema voy a mostrarles algo que hace parte de la médula renal. Entonces, la profe les decía que hay una estructura en forma de pirámide, que son estas. Esta sería la pirámide renal y la pirámide renal la voy a ubicar ¿en qué estructura? En la médula renal. ¿Listo? La corteza renal se va a proyectar entre las pirámides, o sea, aquí en medio, y a eso le vamos a llamar las columnas renales. Bueno, entonces son como las estructuras grandes que podemos ubicar acá. Entonces veamos aquí en una estructura mucho más pequeña, o bueno, más cerca. Listo. Entonces aquí lo vamos a ver mucho mejor. Les abro el micrófono a ver qué me dicen. Esta Profe, estructura... cuando se unan las dos cositas, ¿cómo es que se llama? ¿Cuáles dos cositas? Parénquima renal. La corteza y la médula renal, ¿a eso te refieres? ¿A eso te refieres? Era la que me preguntaba. Isabel, ¿a eso te refieres? Al parénquima renal. Entonces, mire, esta parte de acá se las hago un poco más grande. Aquí, esto corresponde a la corteza renal, todo esto. ¿Listo? Todo esto es corteza renal. La parte más externa. Y la parte que queda acá es la
médula renal. Entonces en la médula les decimos que hay una estructura en forma de pirámide que se llama la médula renal. Y en el ápex de la médula renal va a haber una especie de copa pequeña aquí, que se llama la papila renal, que me va a formar algo que conocemos con el nombre de cáliz menor. O sea que aquí tengo, les hago el chancuco, pues que esta es la papila renal. Esta copita pequeña, que se las voy a dibujar acá, aquí, se llama el cáliz menor. Espere que se la puse en letra de color blanco, que es esta. Y esta estructura grande que sale de ella aquí, o sea, la unión de dos cálices menores, sería el cáliz mayor. ¿Listo? Y la unión de dos o tres cálices mayores me van a formar lo que conocemos como pelvis renal, que va a ser todo este espacio que yo voy a tener aquí. ¿Listo? Entonces tengo el cáliz menor, se unen dos o tres cálices menores, me forma el cáliz mayor. Y la unión de dos o tres cálices mayores me va a formar la pelvis renal. Y de la pelvis hacia la parte más inferior, ya voy a tener esta estructura. Listo, chicos, qué pena, se cayó Zoom. Pero ya volvimos. Yo pensé que me había caído el internet a mí. Ya no, estaba se cayó Zoom. ¿Ven la pantalla? Chicos, ¿ven la pantalla? Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, chicos, ¿me confirman por el chat si la ven? Listo. Entonces lo que les estaba diciendo es que de la formación de dos o tres cálices mayores, voy a tener esta estructura que se llama el uréter. ¿Listo? ¿Qué es este? Este es el uréter. Este es el uréter. Entonces vamos a tener la parte más externa, sería la corteza renal, la parte más interna, la médula renal, la prolongación de la corteza entre la médula renal. Por ejemplo, aquí la podemos ver de forma clara. Esto sería la columna renal. ¿Listo? Entonces tengo columna renal, corteza renal, médula renal, papila renal, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, uréter. Este espacio
que les voy a señalar aquí, este espacio que veo acá y que veo aquí, se los voy a pintar. Esto es el espacio que conocemos con el nombre de seno renal. Entonces, pero lo hago aquí, lo sigo acá y lo saco acá. Listo, chicos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Bueno, les voy a desactivar los micrófonos, pues. Ahí están activados los micrófonos. Chicos, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? No, profe. No. ¿Listo? Bueno. Entonces ya de ahí salimos. No, profe. Y el uréter va a presentar tres partes estrechas. Una parte estrecha es cuando pasa de pelvis a uréter. La otra parte cuando atraviesa los vasos ilíacos comunes, y la otra es cuando entra a la vejiga. Entonces vamos a ver la vejiga femenina. Entonces podemos borrar todo esto. ¿Listo? Aquí estamos viendo la vejiga femenina, que es esta estructura que estoy señalando acá. Y en ella voy a identificar la uretra, que es esta, que recuerden que en las mujeres es más corta y vertical, por eso las infecciones urinarias son más frecuentes en ellas. Vamos a tener, esta es la cavidad de la vejiga, el esfínter externo de la uretra, aquí, y en esta parte superior voy a tener el orificio interno de la uretra. Entonces vamos a tener hacia la parte posterior el fondo de la vejiga, la parte superior sería el cuerpo y la parte anterior sería el ápex. Espérate a ver si me deja ver aquí. No, no me lo permite. Listo, entonces eso es lo que tendríamos que reconocer. A ellos se les pasó mostrar, pero en este corte tendríamos el orificio ureteral, que es el orificio por el cual llega el uréter a la vejiga. Vamos a ver en el caso de los hombres la uretra masculina. Entonces, la uretra masculina va a tener las siguientes porciones. Esta primera porción se llama la uretra prostática porque está atravesando esa glándula que es la próstata. Esta siguiente porción se llama la uretra membranosa y la que le continúa es la uretra esponjosa, que va a terminar en un esfínter aquí en la parte externa, que es un orificio, que es el orificio externo de la uretra, y acá arriba tengo el orificio interno de la uretra. Entonces, si yo les pregunto en el caso de los hombres, pues estas son las porciones de la uretra. La vejiga, que tiene en su parte superior, el cuerpo en su parte anterior tiene el ápex, en su parte posterior tiene el fondo, y aquí una parte estrecha que se le llama el cervix o cuello de la vejiga.
Entonces, hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta? Porque eso sería lo que tiene que ver con sistema urinario. Chicos, preguntas hasta allí, ¿está claro? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es aparato reproductor femenino.